Hola, soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. Mi nombre es Daniel Molina, es para la asignatura de Física Fundamental con el NRC 7839. Pertenezco a la carrera de Electrónica y Automatización. El tema es termómetros líquidos. A continuación se les va a dar una definición de qué son termómetros líquidos. Como bien se le conoce a un termómetro líquido, nos sirve para medir la temperatura. El termómetro viene de un vocablo griego que significa termes y metrón, que eso nos quiere decir que es la medida del calor. Fue Galileo de Galilei quien inventó un instrumento destinado para medir la temperatura atmosférica hace unos 400 años. Este famoso físico descubrió que la densidad de los líquidos se modifican con su temperatura. Se puede decir que el termómetro es uno de los instrumentos más utilizados en el mundo, debido a la capacidad que tiene de medir la temperatura del ambiente, una sustancia, material u objeto determinado. El termómetro tiene diversos usos, desde el doméstico, el clínico hasta el científico. Los termómetros caseros no son capaces de registrar medidas exactas, pero nos permite experimentar los cambios de temperatura y cómo afecta al líquido que contiene. Y así, a medida que la temperatura en torno al termómetro casero aumenta, el líquido adentro se expande y asciende. Tal cual como ese es el funcionamiento de los termómetros de fabricación industrial, ya que sigue el mismo principio de dilatación y de igual forma cuando la temperatura baje, el líquido se contraerá a su forma y posición original. Las mediciones de temperatura es una magnitud física que se utiliza a diario en nuestras vidas cotidianas. La primera escala es la Kelvin. El que creó fue William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, en el año de 1848. Es la temperatura que carece de movimiento, se le conoce como el cero absoluto. La escala Celsius. La escala Celsius fue creada en el año de 1742 por el sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. La escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en el año de 1724, cuya escala fija es el 0 y el 100 de las temperaturas. Los materiales que utilizamos fueron los siguientes. Como primero tenemos a la botella de plástico, un vaso de agua, una manguera de suero, un jugo ya que se le puede utilizar como un colorante. Además de eso utilizamos dos recipientes. Finalmente también se utilizaron los hielos para colocarle en el mismo recipiente, como podemos observar en la imagen. A continuación presentaremos cómo fue el procedimiento de armado del termómetro líquido. Iniciamos primeramente haciendo un orificio en la parte de la tapa de la botella para insertar el tubo del suero. El orificio se lo realizó con un clavo totalmente caliente. Como segundo paso, sacamos de la funda a la manguera del suero para poder medir de qué tamaño vamos a necesitar y poder cortarle de un extremo a otro, para después poder insertar en la tapa de la botella. Ahora procedemos a agregar un vaso de agua en la botella para tener hasta la cuarta parte de nuestro termómetro que va a ser. Ahora procedemos a insertar la manguera del suero por el orificio pequeño de la tapa, donde debemos observar que el orificio no esté muy grande para poder colocarle en la botella y mirar que la manguera no esté hasta el final. Por esa razón aún no agregamos el colorante, ya que si agregamos no podemos observar que no esté hasta el final. Después cerramos con la tapa y donde se realizó el orificio procedemos a agregar plastilina para que no tenga ninguna fuga. Una vez terminado de sellar por completamente con la plastilina, y vamos a ver que no nos quede la manguera sentado en la base. Si no, debemos cambiar de lugar, de posición, otra vez debemos rectificar hasta que no nos quede hasta el final. Después de haber armado nuestra tapa, ahora vamos a agregar el colorante, que en este experimento fue utilizado un jugo ya de mora, para que nos pueda dar un color rojo.
Ahora procedemos a batir nuestra agua para que se disuelva todo el colorante que está dentro y de esa manera poder tener nuestro termómetro. Una vez de haber terminado de batir completamente, ahora procedemos a tapar. Después de tapar completamente, ahora vamos a proceder a añadir en el recipiente que va a contener el agua caliente para poder observar el punto de ebullición. Una vez realizado el procedimiento dicho, ahora procedemos a esperar un determinado tiempo hasta que nuestro termómetro empiece a funcionar. Una vez ya transcurrido un determinado tiempo, ahora podemos observar cómo ha subido el nivel de agua por nuestro termómetro. Eso nos quiere decir el punto de ebullición ha llegado a lo más alto, como ya les expliqué al inicio del video. Seguidamente, ya observando el punto de ebullición, ahora procedemos a cambiar de recipiente donde va a tener agua fría. Ahora procedemos a colocar la agua fría en ese recipiente. Vamos seguidamente a cambiarle nuestro termómetro para que de esa manera pueda bajar la temperatura. Una vez ya agregado nuestro termómetro en el agua fría, ahora debemos proceder a esperar hasta que nos ejerza una temperatura ambiente, que eso nos quiere decir que nos va a dar desde unos 15 a 30 grados centígrados. Después de transcurrir un determinado tiempo, podemos ir observando cómo el termómetro va bajando la temperatura. Hasta finalmente poder obtener nuestra temperatura ambiente. Se puede observar cómo el termómetro sigue bajando la temperatura. Como se logró observar la temperatura ambiente ya lo obtuvimos, ahora procedemos a agregar el hielo para obtener la temperatura bajo cero. Agregamos todos los hielos para que de esa manera le enfríe más al agua y pueda llegar a la temperatura bajo cero. Ahora vamos agregando los hielos para poder observar cómo se va disolviendo en el agua. Una vez debemos seguir agregando todos los hielos para poder ver cómo se disuelve y que le enfríe más al agua, para de esa manera tener la temperatura bajo cero. Como conclusión, un termómetro casero no va a ser igual a un termómetro de una industria, pero nos va a servir de gran utilidad, ya sea en las mañanas que podemos medir las temperaturas. Por ejemplo, al momento de dejarla en tu ventana en la mañana, podemos observar hasta qué nivel ha bajado o si va a subir, para de esa manera saber qué tan abrigados debemos ir. Además, como se ha recalcado, debe estar completamente bien sellado y tener un orificio pequeño, para que de esa manera no pueda salir el aire por ningún lado. Como se puede observar, ya agregado todos los hielos, ahora solo esperamos hasta que nos llegue hasta temperatura bajo cero. Hasta eso vamos a seguir esperando y vamos a seguir dando unas conclusiones más. Como era de esperar, un termómetro casero sí nos logra medir los cambios de temperatura ambiental, caliente y fría, igual que un termómetro convencional. Además de eso, los instrumentos de medición son muy importantes para la sociedad actual, ya que basado en las medidas se pueden crear grandes cosas. Ya que con los instrumentos de medición no se podían conseguir una medida exacta y sin medidas exactas posiblemente la Tierra que conocemos no sería la misma.